Bueno, como anunciamos, están con nosotros quienes, por cierto, han compartido desde el pronunciamiento mismo de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional sus juicios en este espacio. Lo que hemos vivido junto con ellos es una evolución de la situación. La última de ellas, y por eso quería pasarle la palabra de inmediato a don Orión, que es abogado, lo mismo que el señor Tineo, que sabe interpretar quizá mucho mejor que don Mozart y nosotros el tema. Decirles que están con nosotros el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y el doctor José Miguel Vázquez, ambos amigos de nosotros todos, sí. Mucho tiempo. Pero márchele al tema. No, lo que yo veo ahora después, ya en la fase de aplicación de la sentencia, que hay como entre quejas, sospechas y frustraciones de un sector jurídico y político, que piensa que hay una agenda oculta, tanto en el mandato de la propia sentencia, la aplicación del reglamento de regularización, como en una ley que ya se anunció que va al Congreso, que establece una vía como una vía expresa de naturalización, parece dirigido a las personas que tienen afectación por la misma sentencia, que han sido, no se les reconoce la nacionalidad. Y hay también otra al lado oscuro, valga el término, que es aquel de las personas indocumentados que carecen de todo tipo de cualquier forma de identificación, no tienen, porque en su país de origen tampoco recibieron identificación, aquí tienen unos nombres, una cosa. Entonces se ha creado como una pequeña comunidad de apátridas, y además una situación del gobierno por salir rápido de esa situación, por vías jurídicas alternas que no colisionen tan de frente con la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa es la problemática. Ese es el escenario que yo quisiera que ustedes nos aclaren. Esa es la niebla que rodea todo. Esa es la niebla, sí. Bueno, pero primero, las gracias por la invitación y deseándole a los integrantes de este programa, pues, que tengan un año 2014 con mucha salud y muchas realizaciones. Yo intenté interpretarlo a ustedes mismos para que se sepa. Sí, gracias. Sí. Bueno, mira, tanto el doctor Vázquez como quien les habla, el doctor Vázquez quizá es la mayor autoridad en el país en materia de estado y capacidad de las personas. En mi caso particular, pues mi especialidad doctoral es derechos fundamentales. Y obviamente desde esa óptica, pues uno es capaz de dar ciertos detalles técnicos jurídicos, para que se entienda la situación en su justa dimensión. En primer lugar, con el tema de has dicho muchas cosas juntas, pero las dos cruciales, quizás, a mi entender, pues es primero el tema de si hay o no hay una agenda y si hay o no insatisfacción desde distintos sectores con respecto a lo que está aconteciendo actualmente. Y en segundo lugar, el tema de si hay o no una comunidad de apátridas. Bien, y primero recordemos que la sentencia 168 no estableció nada nuevo, sino que ratificó un criterio sobre adquisición de la nacionalidad dominicana por el lugar del nacimiento, estableciendo lo mismo que anteriormente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación y en materia constitucional había decidido en la dirección de que el hijo de extranjero en tránsito, entendiendo por tránsito el extranjero no residente legal, no se beneficia de los alcances del llamado jus solis, es decir, no es nacional dominicano porque hay esa condicionante. Usted es un hijo de extranjero diplomático, no le corresponde. Usted es hijo de extranjero en tránsito, no le corresponde. ¿Quién es la persona en tránsito? El extranjero que no tiene una residencia legal. Eso no es nuevo. Eso está en el artículo 13 del Código Civil desde el año 1888. Está en la antigua ley de migración, está en la actual. Perdóneme, y ha sido interpretado 1800, así. Eso debe tener un poquito más de un siglo. Sí, entonces. Por supuesto. O sea, no hay nada nuevo. Cuando uno ve unos abogados, entre comillas, a mí no me gusta que me digan constitucionalistas porque yo he visto que hay unas personas por ahí que le dicen constitucionalistas que uno se pregunta si pasaron por la universidad, porque eso es una cuestión elemental. Y lo cierto es que esto siempre ha estado muy claro en cuanto a la jurisprudencia sobre qué se entiende por extranjero, transeúnte o en tránsito. Orión, no me dejen mentir. No, la fianza judicatum solvens, por ejemplo, que es la fianza que debe prestar el extranjero transeúnte demandante, la jurisprudencia sobre judicatum solvens tiene décadas. Pero claro, entonces cuando uno ve estos abogados, entre comillas, diciendo, no, porque eso se reduce a una persona que está en tránsito, es el que tenga 10 días nada más.
Uno hasta se reía, porque imagínate tú. El punto es que... La otra es que dice que cuando no se menciona indocumentado y como la Constitución no es para interpretarse, si no lo menciona, pues no existe. Sí, sí, es una cosa, como si no hubiera un vacío, como si no hubiera un Estado de Derecho. Y entonces el tema de que la Junta Central Electoral pues hizo un censo y determinó que los mal registrados, es decir, personas que fueron registradas sin cumplir con las formalidades de ley, pues sumaron unos 14,000. Ahí ya ha habido toda una situación posterior con toda esta presión internacional para que el país asuma como dominicano la mayor cantidad posible de población haitiana. De eso se trata. Entonces, obviamente, como parte de esa evolución, el gobierno dominicano y el haitiano pues han firmado documentos de entendimiento para privilegiar el diálogo. A pesar de que en algún momento lo que se compromete a Haití, que no es nada nuevo tampoco, firma una cosa y luego hace la otra. No hay ninguna expectativa tampoco de que lo que se acuerde ahora Haití lo vaya a cumplir, porque lo cierto es que nunca han cumplido con nada. No hay, de hecho, nada nuevo en el documento hecho hace un par de semanas que no estuviera en el modus operandi del año 38. Es decir, tú agarras el modus operandi del año 38 y es exactamente lo mismo. O sea, Haití nunca está en condiciones de cumplir nada. Algo, doctor, No, porque no hay que verificarlo, Orión. Lo que estoy diciendo se puede verificar. Sí, pero hasta lo más reciente, la Comisión Mixta Bilateral, ya no se acuerda de eso tampoco. Y entonces, obviamente, como parte de esa declaración, está el tema de que el Estado Dominicano ratifica su compromiso de reconocer derechos básicos a la población de origen haitiano. Primero, con la cuidada redacción del término, a esa población de origen haitiano no la identifican con una nacionalidad, dice población y no dice si son dominicanos o son haitianos. De acuerdo a nuestro derecho interno, no son dominicanos, son haitianos los hijos de haitianos, lo cual también es armónico con la constitución haitiana, que dice que todo el hijo de haitiano es haitiano porque ellos privilegian el jus sanguinis. Sin embargo, hay una tendencia de presionar a la República Dominicana que la condición del hijo de haitiano es la de o es extranjero o es apátrida. Porque así es que andan las cosas. Y entonces, ¿qué se entiende por derechos básicos en esa declaración? Y entonces ahí vendría el punto de discusión. Yo como especialista en el área de derechos fundamentales, que es mi especialidad doctoral, la nacionalidad no es un derecho fundamental. De hecho, usted agarra la Constitución y eso incluso está en una parte distinta a la de los derechos fundamentales. La nacionalidad es un vínculo jurídico político y el tema de nacionalidad referido a derechos humanos, a lo único que se refiere en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos es que nadie debe quedar en situación de apatridia. O sea, todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a la nacionalidad del lugar en donde nace, si no tiene derecho a otra y nadie puede ser privado arbitrariamente. Que es el caso de la Constitución española. Claro, entonces en el caso de los hijos de haitianos la posibilidad de apatria no existe nunca. ¿Por qué? Porque ellos privilegian el jus sanguinis. Entonces, por lo tanto, la preocupación sobre si hay una agenda oculta es que se entiende por los derechos básicos que el Estado Dominicano se compromete a reconocer en relación con los hijos de haitianos. Y segundo, pues está el tema de si esta persona, por no tener documentación, se consideran entonces apátridas, que realmente jurídicamente es una cosa que no tiene sentido. O sea que, desde mi punto de vista, en esa situación se puede reducir toda la... Hay un proyecto que va a ser sometido, ya va a ser sometido a la Cámara, que, de acuerdo a lo que dijo el señor Montalvo, que es el ministro de la Presidencia y que encabeza la delegación dominicana en las discusiones o diálogos con Haití, dice que eso es para tratar de agilizar el proceso de personas que no están involucradas o afectadas por el proceso de regularización. Y es ahí donde uno inmediatamente piensa, por lo menos nosotros nos conectamos con esos 13,000 y tantos, 14,000 personas, pienso que se queda ahí, pero ya escuchando a otras voces dicen que hay posibilidad de que ese sea una especie de, bueno, de buscarle la vuelta, un bajadero. De un bajadero. ¿Quién sabe de eso? Y que eso iría ya a afectar lo que es la esencia de la sentencia 168-13. Por favor, a mí me gustaría... Doctor José Miguel Vázquez. Que aclaráramos un poquito en relación a eso. Para entrar en ese aspecto de la sentencia y en ese aspecto de la solución al problema que ordena la sentencia, hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Se ha querido atacar a la sentencia en dos renglones específicos.
en asuntos de retroactividad y en asuntos de la interpretación de la palabra tránsito. Ya Juan Miguel y nosotros en otras ocasiones hemos tratado de esclarecer esos dos aspectos. Y al esclarecerlo, el ataque a la sentencia se cae, se muere. Entonces se quedan sin recursos los que atacan la sentencia. Porque esa sentencia es un referente que va a ser, se va a convertir en un referente histórico, no de República Dominicana. No me digas, pensé que era de nosotros. Pensé que era de nosotros y que estábamos con eso invitando a muchas otras naciones. No. Y para la República Dominicana es importantísima, porque esta sentencia lo que hace es sacar a relieve las teorías de Montesquieu, de Rousseau, sobre la separación de los poderes. Sí. Y como sector que regula la Constitución, ordena a los diferentes poderes a que apliquen la ley. Es sencillo. Cuando le son vinculantes. Lógico. ¿Qué dice? Ejecutivo, a través de la Junta, resuelve el problema que tú ocasionaste inscribiendo a gente que se... Exactamente. Que no que están tú ocasionaste a ser inscrito en tu registro. Resuélvelo. Sí. Y tú no tienes capacidad para resolverlo ahora administrativamente. Envíalo al lugar donde debe resolverse. ¿Dónde? Exactamente. El Congreso. Al tribunal. Al tribunal, claro. Congreso, resuelve este problema y define bien cuál es la situación de la naturalización de los nacionales. Migración. Mientras esto se resuelve, para garantizar los derechos de esa persona, inscríbela y dale un permiso provisional. Excelente. Esa es la realidad de esa sentencia. Que hay un detalle. Si tú estudias la ley de migración, el hijo de extranjero que no le corresponde a la nacionalidad dominicana, nacido en República Dominicana y que ha vivido toda su vida aquí, es un extranjero irregular, más no ilegal, porque él no ingresó a República Dominicana, nació aquí. No le corresponde la nacionalidad, pero no es un inmigrante. Doctor, dígame entonces el principio de retroactividad. Qué situación tan interesante. Es interesante. El problema es que no es ley, es una sentencia. Primero. Segundo, no es la Constitución, que no es interpretativa. Entonces, tercero, doctrinalmente, de forma en las convenciones internacionales y ya en jurisprudencias internacionales, y acogido por nuestro Tribunal Constitucional, se ha determinado que la ley aplicable a una situación específica se remonta a la Constitución que le rige en ese momento. Claro. Y eso lo ha dicho el propio... Entonces, la sentencia lo dice. La sentencia, claro, y el tribunal dice, constitucional, cojo como referencia para hablar de tránsito y de migración el 1929, porque hay una constante constitucional. Yo creo que hasta en el mismo artículo 11 era. Claro. Ahora fue que varió al 18. Sí. Sobre quiénes son dominicanos y qué tránsito. Pero yo no te estoy diciendo que juzgue el caso específico de la señora de Guis en base al 29. No. Esa sentencia te dice, vamos a someterla en función del 66, que era cuando ella nació y regía la Constitución del 66. O sea, por eso yo digo, discutir este tema con personas que no sean técnicamente preparadas en la materia es una pérdida de tiempo, porque no lo van a manejar desde ese ángulo. Lo que van a hacer es prostituir el tema, dañar y malinterpretarlo, o interpretarlo de manera afectiva o por algún interés en particular. O interesada, claro. Le corresponde a ti no preguntar, porque es abogado también, pero ¿por qué es histórica? ¿Por qué es única la sentencia dominicana y puede ser un precedente a nivel internacional? Porque yo no entendí eso bien. Bien. ¿Por qué es única? Porque esta sentencia, yo le decía, lo que hace es que se remonta a las teorías de Rousseau y Montesquieu y hace una especie de división de lo que son los poderes del Estado y empieza a designarle responsabilidad a cada quien. Porque este es el Tribunal Superior que maneja el problema de la interpretación, de la ejecución de la Constitución de la República. Claro.
no ha habido un precedente constitucional en ninguna corte constitucional que haya sido más amplia en todos los aspectos que esto. O sea, la sentencia, y eso lo he conversado con catedráticos españoles, desde el punto de vista de la erudición, el abordaje profundo, amplísimo, no tiene parámetros de comparación. Obviamente en su dispositivo acerca de la atribución o no de la nacionalidad por lugar de nacimiento, en un marco constitucional como el nuestro, que no es distinto al de otros muchos países que le vedan la nacionalidad por nacimiento a los hijos de extranjeros en condición de irregularidad o ilegalidad migratoria, porque ese mismo diseño lo hay en muchísimos países, incluso la misma sentencia del Tribunal Dominicano, del Tribunal Constitucional Dominicano, hace esos señalamientos de jurisprudencia constitucional comparada. Sí, eso no es la novedad, porque ese marco constitucional existe en otras partes y el Tribunal Constitucional Dominicano no hace más que interpretarlo en la misma forma en que lo hacen otros tribunales constitucionales. Eso no es lo novedoso. Es decir, ni en la interpretación del alcance del término tránsito, ni aplicar esa interpretación igual. Eso no es lo nuevo. Lo nuevo es en esa jurisprudencia, inclusive lo de la noción de intercomunis, es decir, hacer la decisión extensiva, tampoco es un invento del Tribunal Constitucional, o se aplica en otras jurisprudencias en otras partes del mundo. Lo novedoso es el abordaje amplísimo, sociológico, histórico, de referente comparado. Es decir, la sentencia es para ponerse a estudiarla. ¿Entiendes? La sentencia está muy bien hecha. Obviamente, tiene uno que otra pequeña deficiencia. Por ejemplo, haber citado porque no hay nada que haga el hombre que no tenga algún defectico. Se quiso magnificar la referencia, por ejemplo, a un texto modificado de la ley 6125, pero el resultado es el mismo, porque la diferencia operada en la modificación de ese párrafo de un artículo de esa ley es referido a que la persona que declaraba tenía que tener cédula. Es decir, que es lo mismo que exigirle que los padres tengan cédula. Es decir, en el caso de la señora de Guis, ni el declarante tenía cédula dominicana, ni los padres tampoco. Es decir, no variaba el resultado. Se podía remontar y se justifica. O sea, claro, por el hecho de que la 6125 es sobre la primera cédula de identidad electoral, pero la 892, que es la que la modifica, contiene los mismos elementos. O sea, que es un asunto semántico. Era un asunto meramente semántico, que tampoco... con relación a la propuesta de ley de naturalización, ¿es necesario? Bueno, esa ley antiquísima, es del 1939, 40. Sí. Es necesario que se hagan porque ya incluso hay aspectos que rompen, que no colidan con la Constitución actual sobre la naturalización y la nacionalidad. Pero hacer una ley para esos fines, bueno, podría ser necesario porque se está buscando una solución a un problema. Que no es amnistía. No, jamás. ¿Qué es lo que pasa? Particularmente, no sé si en este aspecto tendría contradicción con Juan Miguel. Yo entiendo que el Estado es corresponsable de lo que está pasando. Históricamente ha sido muy tolerante, permisible o ha operado en concubinato con ese tipo de problemas. Ay, caramba. Por razones que se conocen. Aquí se han inscrito gente para asuntos electorales, se han inscrito gente por asuntos de beneficios empresariales, etcétera, para beneficios. Esto es un desastre. Ahora bien, hay que buscar la solución porque es el Estado que la ha inscrito. Entonces, esas personas que tienen 30, 40, 50 años, ya usando un permiso, un documento de identidad como dominicano, y que ha delegado en sus hijos y nietos ese documento de identidad, el Estado tiene que buscar una solución. Claro. O sea, no es justo que no se le busque una solución. En esto no podemos tampoco ser más allá, más extremistas. Entonces, a través de una ley de naturalización, un problema de violación a una ley constante de la Constitución se puede resolver. Entonces, vamos a cubrir el problema del punto de vista jurídico y del punto de vista humano y social. Esa ley de naturalización le va a permitir darle derecho al presidente a través de cómo se redacte para que definitivamente se le resuelva el problema de esas personas. Ahora,
no podemos entrar en discusión si le corresponde o no le corresponde, porque entonces nos vamos a trancar. Sí. Y además que carece de sentido porque está claro que no le corresponde y ya eso tiene eso una jurisprudencia claro, que no hay forma y de... no es tema de discusión ya. No tocar el tema de si le corresponde o no, por el punto de vista jurídico. Por eso incluso, y Juan Manuel Rosario en eso sostenía una teoría sobre tratando de hacer porque hay que ajustar el asunto de una u otra forma. Entonces nos vamos o por la vía de si puede irse a un paralelo de lo llamado putativo, que es aquel que se obtiene en derecho independientemente a que no le corresponda, pero por ser de buena fe. Otra vía fue la planteada por el asunto de si se le, comparado a los estados y la capacidad, por la vía de la posesión de Estado, al poseer. No es que esto sea así, pero es que hay que buscarle una vía. Y si República Dominicana tiene que crear un precedente para definir una situación que tiene, pues mira, que se justifique por la vía que sea por lo putativo, sea por la posesión de Estado, o sea por un decreto de naturalización que contiene la propia ley 1683, que es la naturalización a través de la naturalización privilegiada, pero que nada más le da una concesión al presidente de 5 personas al año. Entonces, con esta modificación a la ley o con una ley nueva de naturalización, ya el Poder Ejecutivo tendría la potestad de resolver a todos aquellos que la ley conciba que aplica para ellos un procedimiento de naturalización en razón de esas razones que hemos explicado anteriormente. Miren, hay una pregunta. El programa de hoy es interesante y ojalá que escuchen bien al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que escuchen bien al doctor José Miguel Vázquez, porque han tenido la oportunidad de escucharlo aquí sin interferencia para que después no lo vengan a interpretar. Una pregunta. Una figura que no se ha mencionado aquí es el alto número de ciudadanos haitianos y ciudadanas haitianas que están en el territorio nacional de manera irregular. Ahí están los que entraron de manera subrepticia, ahí están los que fueron en trata de personas, todo esto. Con esa población, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen? Porque se agrava porque estas personas no tienen una documentación porque su país no la tienen y están en República Dominicana. Mira, hay que deslindar dos aspectos para que se pueda abordar de la manera más apropiada. Sí. Es decir, sin una contradicción con lo que dice la ley, porque si uno dice algo que contradice la ley, pues sencillamente no tiene razón y punto. Sí. Independientemente de que uno tenga o no una opinión, hay un marco que debe ser respetado, que es el de la ley. Una cosa es el derecho a la identidad. Sí. Una cosa es la condición migratoria y otra cosa es la nacionalidad. Son tres cosas distintas. El derecho a la identidad es un derecho fundamental. ¿Qué es el derecho a la identidad? Es el derecho que tiene todo ser humano a que por todos los medios jurídicos que estén establecidos en la ley, poder fijar, reconocer su personalidad jurídica. El derecho a la identidad supone la confluencia de varias cosas, el llamado derecho al nombre, es decir, poder ser identificado con un nombre. Los apellidos, y ahí confluye con el derecho de filiación, es decir, conocer sus padres o tener los mecanismos para establecer quiénes son sus padres. Y, obviamente, dependiendo del marco jurídico del lugar en donde nace y del marco jurídico de la nacionalidad de sus padres, eventualmente tener derecho a una o dos nacionalidades. O a la nacionalidad que le corresponde. Es decir, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que diga el marco jurídico. Si el derecho de nacionalidad de los padres permite el jus sanguinis, siempre, y en todo caso, cuando se conoce quiénes son los padres, tendrá derecho a ello. El jus sanguinis existe en la mayoría de las constituciones del mundo, por no decir que casi en todas. El hijo de dominicano, no importa que nazca en la Siberia, va a un consulado dominicano, aún siendo mayor de edad, lleva el acta de nacimiento del lugar en donde nació, y estableciendo la nacionalidad dominicana de sus padres, puede ser declarado perfectamente como dominicano y tendrá la doble condición de nacional, extranjero y dominicano, dependiendo de si la nacionalidad del lugar en donde nació, que le correspondiera por jus soli, permitiera esa situación de doble nacionalidad. Esto no acontece en muchos países porque el llamado principio de sujeción perpetua
vale decir que la persona no puede renunciar a su nacionalidad de origen, no existe en todas partes. En República Dominicana asumimos el principio de sujeción perpetua en el año 1994, cuando permitimos que los hijos de dominicanos pudieran ser dominicados aún nacidos en el extranjero para reivindicar ese lazo histórico con los dominicanos de la diáspora, que envían al país tantas remesas. Haití también lo tiene, es decir, hay una sujeción perpetua. El dominicano nunca deja de ser dominicano, nunca, aunque se haga nacional de donde sea, siempre puede reivindicar su nacionalidad dominicana. Entonces el tema del derecho a la identidad creo que se entiende, ¿verdad? Luego está el tema migratorio. El derecho de libre circulación le corresponde a toda persona. Es decir, usted no puede ser cohibido de su libertad de tránsito a menos que sea por una causa legal, por ejemplo, caer preso y ser condenado a una privación de libertad. La libertad de tránsito existe, pero en relación con los extranjeros para poder circular en un territorio distinto al de su nacionalidad, tienen que contar con el permiso de otra nación a que ingrese. Esa es la base del derecho migratorio. Por lo tanto, la condición de legalidad migratoria es la condición mínima para el límite de la libertad de tránsito. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Es decir, la condición de identidad no tiene nada que ver con el tema migratorio, porque eso es algo que el Estado te concede o no llenando ciertos requisitos. Y luego está el tercer aspecto, que es la nacionalidad, que dependiendo de dónde sean sus padres y dónde nazca, la persona puede ser nacional o extranjera o concurrir ambas condiciones. En el caso de los haitianos, nacidos en República Dominicana, Héctor, los haitianos tienen la posible condición de doble nacionalidad, porque siempre tendrán derecho a la nacionalidad de sus padres. Son haitianos en principio. Y la nacionalidad dominicana, como segunda nacionalidad, le será atribuible solo bajo la condición de la legalidad migratoria. Entonces, no hay ninguna situación ni de conflicto ni de posible apatridia. Es decir, la situación de falta de documentación de identidad no es responsabilidad del Estado dominicano, porque un Estado solamente está obligado a documentar a sus nacionales. ¿Tienen derecho a su identidad? Sí, a la que le corresponde, pero la República Dominicana no tiene por qué documentar extranjeros. Así es. La documentación le corresponde otorgarla a las autoridades del país de donde resulta nacional. En el caso haitiano, incluso ellos tienen una amplia legislación, además de la ley de actos del Estado civil que ellos tienen una legislación muy abierta para la posibilidad de declaración del hijo de haitiano, tanto en los consulados como en las grandes facilidades que se le da en el sistema administrativo de oficialidad de Estado civil en el territorio haitiano. De manera que ellos siempre contarán con ese derecho y solamente tienen que canalizarlo. Ahora bien, hay un tema cultural, y el tema cultural a veces hace no operativas las leyes, porque si la gente no respeta las leyes de su país, estas son ineficaces, porque hay una especie como de no reconocimiento y hay un problema de falta de cultura de la documentación. Eso tiene que ver con muchísimos elementos. Los hay incluso con la dificultad de tomar fotografías. Hay una parte de la población haitiana que tiene creencias animistas. Se resiste a una fotografía. Y entiende que la fotografía roba una parte de su espiritualidad, lo cual es una cosa que a uno le parece primitiva, pero opera así. Entonces, con un problema de indocumentación, que es una situación de facto, todos los demás derechos se ponen en la picota. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a poder fijar la identidad si no tienes documentación? ¿Cómo vas a poder regularizarte migratoriamente si no tienes documentación? ¿Qué nacionalidad te corresponde? Incluso en medio de ese, es que si no me la das la tuya, entonces yo soy apátrida. Entonces, ese es el grandísimo problema y es por donde debería el Estado dominicano enfrentar más. Mire una cosa, el presidente inició una gestión a final de año sumamente interesante, o a principios de año, que es reunirse con los grupos, ¿verdad?, profesionales que están en la discusión de uno y otro lado. Ustedes participaron en esa primera reunión por parte del grupo que favorece, apoya la sentencia. Es de suponer que en su momento el presidente escuchará a la otra parte. Entonces, uno desde fuera lo que dice es, bueno, el presidente está escuchando, qué bueno,
para el presidente tener suficiente aval y tomar la decisión en el plano muy personal como ejecutivo. Eso no, porque la sentencia está ahí y la sentencia él mismo ha dicho, y lo han dicho sus funcionarios, la sentencia hay que respetarla. ¿No hay algún tipo de elemento coincidente ya después de tantas discusiones entre ambas partes? Porque, por ejemplo, ese proyecto, ¿qué hay de diferencia? Porque la diferencia es que quizás que ellos ven que debe ir más allá de los 13.000, de los 14.000. ¿Por dónde andan las diferencias que permanecen entre ambos lados? ¿Por dónde pudieran ir, que el presidente pudiera tener? Mira, hay un punto que parece sí que ya, porque he escuchado al otro sector que sataniza la sentencia, hablando ya de que realmente la parte migratoria hay que resolverla y que es necesario un problema de una política de frontera, donde se quiere más comercializar el asunto, es en el asunto de si tienen derecho todos los que están en el país a una naturalización. Por ahí que anda, y eso lógicamente que eso no se lo cree nadie. Y por ahí está la cosa clara. Ahora bien, desde el punto de vista nuestro. Exacto. Con relación a lo que es la identidad, hay organismos internacionales que están colaborando con Haití y creo que ya hay más de un 60% de los haitianos documentados. Ajá, sí. se ha avanzado mucho. Sí, la OEA, Venezuela ofreció también. Se ha avanzado mucho. Y la Junta Electoral Dominicana también ha pedido una donación del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Ha habido, sí. Qué bueno, qué también bueno. plantearle a ustedes el problema de la satanización de la ley dominicana, de la ley migratoria dominicana y de la propia Constitución dominicana. Señores, esto es risible. El hijo de un dominicano que nace en España no es español, ni hay posibilidad de que sea español, puro y simple. El hijo de un francés, el hijo de un dominicano que nace en Francia, o el hijo de un dominicano que nace en Alemania, o Italia, o en Italia, sí, o en Suiza, óyeme, es dominicano. Sí. Eso no está en cuestión y nadie ha ido allá a cuestionar eso. Sí. Nadie es capaz de decirle, mire, sus leyes son un disparate porque ese hijo es dominicano. Nació aquí, usted tiene que darle la nacionalidad dominicana por el jus soli. Entonces, República Dominicana sí. El que nace aquí, eso es lo que yo no logro entender. Tiene que ser, el hijo es del país de donde son los padres, porque no se quiere respetar la ley dominicana. El derecho que tiene el Estado dominicano a establecer su propia prerrogativa sobre lo que es derecho a la nacionalidad y el derecho migratorio. El derecho migratorio está establecido, y lo reconoce así todas las convenciones internacionales, para que lo regule cada país, porque cada país es que sabe a quién debe dejar entrar y a quién no. Es como en tu casa. Claro. En tu casa tú sabes si el vecino puede entrar a tu casa y cuándo. ¿Y a quién y a cuántos? Sí. Sí. Y a cuántos. Entonces, también, por eso porque es que los alemanes dicen, queremos tanto, 30.000 técnicos. Bueno, 30.000. Nosotros aquí no podemos poner esa cuota, porque por muchísimas razones, entre ellas el propio problema de la frontera. De la frontera. Entonces, lo que quiero decirle es que definitivamente, e incluso en materia migratoria, antes del otro tema, hay lo que se llama migración ventajosa y migración desventajosa. Claro. ¿Qué significa? Que la desventajosa yo no tengo por qué admitirla. Claro. Yo solo recibo en mi casa lo que me dé ventaja. Por supuesto. No lo que me dé desventaja. Así es, así es. Y yo hago dominicano al que la Constitución se lo permita. Claro. No al que tú quieras. Claro. ¿Cómo hacen nosotros la demandación? De derecho, de respetar derechos. Ahora, yo le dije, esto ya, producto de la fiebre tan alta que ha cogido el Estado Dominicano en el problema de la nacionalidad, es necesario ya que busquemos alternativas para que se regule todo y empecemos en cero con una nueva política sobre nacionalidad y migración. La participación de ustedes es importante por esto, por esa posición que está en el debate, que se resiste a aceptar que todos los asuntos de nacionalidad es un asunto de soberanía del Estado dominicano. O sea, fíjense, cuando uno comienza a ver la geografía, el atlas mundial, todos los países que tienen toda su norma, a nadie se le ha ocurrido referirse al tema en el debate. Sin embargo, se insiste en negarle hasta qué punto en el debate esto no es un problema
para llegar a una salida. A una salida. Bueno, Sí. mira, cuando nosotros fuimos acogiendo esa invitación tan amable que nos cursara el presidente de la República, Exacto. estuvimos allí el doctor Vázquez, el doctor Juan Manuel Rosario, el doctor Rafael Luciano Pichardo, y quienes habla, y a través del diputado Pelegrín Castillo fue que se cursó la invitación, y él estaba presente. En el caso del doctor Luciano Pichardo era muy interesante que se le invitase, porque él fue el juez redactor de esa sentencia del año 2005 de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, obviamente estaba muy bien que el presidente, entiendo yo, pues nos invitara porque somos técnicos. Es decir, nosotros Sí, en nuestro caso, esa es la importancia. de todos los que estábamos ahí, somos juristas ya incluso con una obra publicada. Así es decir, es. no somos gente que se ha hecho al vapor, No hay ni improvisación ni que ahí. tiene una reputación profesional sobre la base del reconocimiento de tal o cual persona, porque yo he visto gente que dice, tremendo con eso. Oye, no, pero que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es que el situado obliga, Juan Miguel. Sí, sí, El bueno, situado obliga. pero lo que te quiero decir Sí. es que no somos improvisados. Sí, claro. Y entonces el presidente primero se reuniese con este grupo de afectados, con la señora Belique, Sí. que se reuniera con toda esta gente, hasta con el doctor Subero Isa. Sí. Que recuerdo aquel discurso en la que él se vanagloriaba de esa sentencia y decía que la nacionalidad dominicana debía ser blindada. ¿Ustedes se acuerdan de Sí, eso? claro, claro que sí. sí. Fue Sorprendente, un día del sí. Poder Judicial, un discurso Sí, muy... claro, Sí, exactamente, claro. Héctor. Tú Sí. tienes esas neuronas muy bien aceitadas. Muy bien Entonces, aceitadas. fue un Ejercicio. discurso de Día de Poder Judicial Sí, que sí, efectivamente claro. él reivindicó y se vanagloriaba de esa sentencia, y ahora dice que el Estado Dominicano, el gobierno debía desacatarla, lo cual me parece el colmo del descaro. Pero bien, cada cual tiene derecho a comerse Claro. lo que dice. Él ha dicho que... Sí, decir una cosa hoy y otra mañana, no hay problema con Pero hay eso. una cosa que sí parece claro de esta intervención de ustedes dos, que definitivamente son profesionales del asunto y conocen bien el asunto. Sí. Todo parece indicar que la promesa que hizo el gobierno dominicano, por vía de la comisión oficial que participó en el encuentro de Juana Méndez con la comisión paralela de Haití, no excede los límites de la sentencia, en el sentido de prometer una legislación complementaria en los términos que dice el doctor Vázquez. Primera cosa. Segunda cosa, ¿no creen ustedes que con la aceptación ya por parte de las autoridades haitianas o del gobierno haitiano representada por esas autoridades, de que en la República Dominicana tiene toda la autoridad para producir su propia legislación referida a nacionalidad, una buena parte de todo el tema que se estaba debatiendo, tanto en el plano internacional como interior, ha quedado resuelta? Mira, lo que primero que quiero es dar respuesta al asunto de los temas que se tocaron. Sí. Esos temas, fueron 3 temas específicos, todo relativo al problema de la aplicación, de manejo de ley y problemas migratorios. Particularmente yo creo que esos temas no eran temas de agenda para una reunión bilateral, porque ya esos temas incluso están en varios tratados. El país sigue dando muestras de mucha benignidad, mucha complacencia. Eso era, el problema es que yo no tengo que reunirme con el vecino de al lado para decirle cómo yo me manejo las relaciones con mi esposa. Es que es un problema interno de mi casa, de mi hogar. Yo no tengo que decirle al vecino, ¿tú crees que pero yo por debo... lo permisivo que habíamos sido, por lo falto de firmeza, quizás, Pero, sobreabunda. sí, Sobreabunda, pero era necesario. Sí, bueno, quizás. se hizo por un asunto ya tal Sí, vez sí, de correcto. un poquito más de cortesía, Sí, un además poco de que más de estamos en cortesía. desventaja también Un poco siempre más en de el aspecto internacional. Ellos tienen Pero una era fuerza mucho más absolutamente poderosa innecesario. que nosotros, pero al final, reitero, yo no tengo que ir a hablar de eso con Haití. Muy bien. Por Dios, pero ya se hizo. Se hizo. Ahora bien, al hacerse esos 3 temas, que vamos a verlo mejor de otra forma, fue un tema introductorio, producto de una tensión. Vamos a tocar y entrar en los temas que a ti te gustaría tocar como país y que el mundo me tiene aquí a la vista. Vamos a tocar esos 3 temas como modo introductivo para que iniciemos realmente unas conversaciones de los problemas serios que hay con ustedes. Cómo vamos a manejar las De relaciones otro tipo. comerciales, el problema fronterizo, el problema de la seguridad, sanidad, seguridad, tráfico, Correcto. etcétera. Eso lo vamos a tratar. Ahora vamos a un bañito frío, vamos para introducción. Yo lo que debo entender es eso. Pero con relación a lo que es la ley,
es un problema, una prerrogativa solo del Estado Dominicano, que reitero, ya está obligado por sí mismo, nadie lo puede obligar. El Estado se obligó por sí mismo, por la irresponsabilidad histórica de asumir el problema ahora con los extranjeros que inscribió en un registro para dominicanos, y que es en el 2004 cuando se rompe con ese esquema y se le da oportunidad al Estado de que no siga cometiendo esos errores, porque entonces crea en el artículo 28 de esa ley un libro para extranjeros, que fue el famoso y torpedeado y satanizado libro de extranjería. Y eso de satanización, déjeme decir, es lamentable que seamos nosotros los dominicanos los que hayamos colocado a la República Dominicana en una situación tan difícil en el mundo internacional. Así es. Que desde aquí saquemos las informaciones y digamos que porque hay un problema de una identidad nacional, ya somos apátridas, estamos desnacionalizando. Genocidio. Somos apátridas. Esa es la campaña de Juan Bolívar, de Rosario. Eso salió de aquí, mire, genocidio. Mire, usted acaba de dar el clavo, allá. doctor. Usted acaba de dar el clavo para nosotros que somos informadores públicos. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Ustedes son respetuosos de la ley, fueron formados así. La sociedad moderna, sin embargo, está muy influida por lo que se llama la manipulación de los mecanismos de públicos, de opinión pública, estoy hablando. Lo que propiciaron alguna duda con respecto a eso, lo hicieron utilizando medios de opinión pública. Así es. Más que otra cosa. Entonces, una de las cosas que hemos aquí sacado en claro es que las autoridades haitianas son esencialmente autoridades mediáticas. Ellos operan muy bien en el plano de la manipulación de los medios de comunicación. Incluso allá adoptan políticas que son una especie de repetición de eventos que se han producido aquí. Ellos adoptan políticas con respecto a asuntos que surgen en el país. Juan Bolívar dijo una fuente de referencia del presidente, el presidente Martelly lo citó. Y lo mismo Rosario Espinal. Entonces, un momentito, además del problema del derecho, que ustedes lo saben plantear muy bien, y se ciñe que estrictamente a eso, hay un asunto de manipulación, de opinión. Entonces, por eso, yo decía que dimos un paso trascendente adelante, cuando ya ellos, en una mesa de negociación, reconocen la autoridad legítima que tiene el país para la sentencia. Que se negaban a reconocerlo. Mira, uno percibe incluso, ya como consumidor de noticias, porque también exacto, vamos a verlo una también. cierta amargura en esos sectores. Sí, claro que sí. Porque, fíjate, cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional, las siguientes 2 semanas, el gobierno quedó, parece que eso no estaba en su tema de agenda, evidentemente, de su programa de gobierno, fue algo que surgió en el camino. Y las primeras 2 semanas, estamos hablando de octubre, la sentencia fue hecha pública el 26 de septiembre, tiene fecha de 23, pero en las siguientes 2 semanas el bombardeo mediático de desinformación de lo que decía la sentencia. Una campaña de desinformación. Bestial y masiva como no se ha visto nunca. Así es. Y es en el ámbito académico que un grupo de abogados, catedráticos universitarios, autores de libros de derecho, salimos en la explicación de lo que decía la sentencia. Eso es lo que ha pasado. Sí. Y el doctor Vázquez, el doctor Rosario, la doctora Cristina Aguiar, la doctora Rosa Campillo. Bueno, nosotros vinimos aquí a este paso. Señores, lean la sentencia. Y entonces, producto de esos espacios que nos invitaron a explicar el contenido de la sentencia, surgieron una cantidad de iniciativas académicas y tuvimos que viajar. En mi caso particular, yo tuve que dar 12 conferencias en extensiones de universidades del interior. Tuve que ir a Santiago varias veces, tuve que ir a Moca, tuve que ir a La Vega, tuve que ir a San Francisco, tuve que ir a Salcedo. Bueno, entonces, producto de eso, cuando otros programas, entonces este fue uno de los primeros, Claro que sí. Otros programas también nos invitaron y entonces explicamos la sentencia. A ver, las esporádicas explicaciones del contenido de parte de gente que apenas viene como invitado, pues resulta que del otro lado hay un bombardeo de horas diarias. Una maquinaria de propaganda que dura no menos de 4 horas al día. Así es. Con el país. En los principales canales de VHF y en las programas de radio. Y en la red, porque eso que es lo mismo de la llamada sociedad civil, eso es todo lo mismo. Todos tienen incluso el mismo cordón umbilical porque reciben dinero de los mismos sectores. Así es. Pues a final de cuentas, todo eso se volvió agua de borrajas.
Cuando el gobierno Eso hace es lo que está una medición de lo que percibe la población de la sentencia, ay. da el 90 a 10. Exacto. Yo le decía, bueno, pero si esta gente que para colmo entonces tiene el ego muy inflado, porque ellos se creen que cuando ellos hablan, ellos son los Hay que que ponderar consagran. ellos, verdad hay que divina. Sí, porque hay un problema de egocentrismo. Sí. Sí. Yo me imagino que si ellos realmente Ellos miden no también. no se creyeran lo que ellos dicen, no, algunos están tan creídos que no, Miren a su manera. sí, no hay forma de que ellos caigan en la realidad. Después que usted tiene 4 horas diarias por meses, semanas, meses y años diciendo una cosa, y que usted no logre convencer No, y la población radicalizada. o tergiversar, Claro. pero Problema eso es para revisar. Nosotros tuvimos que llamar la atención Ellos de la no se han población para que se revisado calmara. porque la mayoría coinciden también con otro comportamiento. Y es que asisten por 5 ocasiones consecutivas a procesos comerciales, lo pierden y persisten en el error. Miren, señores, hemos concluido. Creo que estos encuentros con estos profesionales son clarificadores en todos los planos. Así Además, qué sólidos son. Muchas Bueno, gracias Así es. a los doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón y José Miguel Vázquez por estar con nosotros. Antes de irnos, tenemos que darle una información, no grata, pero información al fin. Murió el general Juan Ramón de la Cruz Martínez esta mañana. ¿Cómo? Es un accidente en Bonao. Su esposo y un hijo están graves. Oh, Dios. Fue durante ellos venían transitando, venían de Sabana del Puerto y se deslizó el vehículo llegando a la Loma de Miranda. Oye. Ay, qué pena. Cerca de Bonao. Es lamentabilísimo, amigo de todos nosotros. Sí, Claro que nosotros. sí. Ramón de la Cruz Un Martínez. comunicador también. Sí, Sí, además. sí. Comunicador. Hombre, un policía, por cierto, Sí, un policía. dedicado por entero a esa función. Hombre de trato muy afable. Yo Sí, le muy soy Un trato afable, muy respetuoso. afable, muy amplio, pero eso acaba de acontecer según nos lo comunica la oficina de información nuestra aquí que recibió La información, esta la noticia. nota ya. Así es que lo lamentamos Lo muchísimo, lamentamos cerramos mucho, así Claro. este espacio. Por ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. No se separe de nuestros televisores.